Preside este evento, entrega de tarjetas, programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. El derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Adolfo Pérez Miranda. La derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Marta Díaz Molina. El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza. El director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. El presidente municipal de Ixtapaluca, Felipe Rafael Arbizu de la Luz. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Esbarch Pérez. El director general de la Comisión Nacional de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. La vocal ejecutiva del Fondo de la Vivienda, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Yasbeli Maldonado Mesa. El director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Layuz Loesa. El coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Armando Quintero Martínez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del presidente municipal de Ixtapaluca, maestro Felipe Rafael Arbizu de la Luz. Buenas tardes a todos, a todas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, sea bienvenida a Ixtapaluca, lugar ancestral de tradición, de cultura, su casa Ixtapaluca. Hoy nos complacemos en recibir a la primer presidenta de nuestro país, a la mujer que con trabajo, con visión y con amor al pueblo, así es, mujer, presidenta, 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 presidenta. Mujer que con visión, con trabajo y amor al pueblo ha trascendido y ha colocado a las mujeres mexicanas en el lugar que merecen, en el centro de las decisiones de más alto nivel. Gracias, gracias por focalizar a la zona oriente del Estado de México como una zona de gran potencial, donde viven más de 10 millones de mexiquenses y mexicanos. Soy fiel testigo de su interés y compromiso con la zona oriente, con Ixtapaluca, por lo cual
le reconocemos y le queremos mucho. Doctora, sea bienvenida a su casa, lugar donde se moja la sal. Maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. Es un honor tenerla de nueva cuenta en su municipio. Gobernadora. Gobernadora. Gracias, gobernadora, a su casa. Gracias porque está forjando la nueva era de la política al servicio de los mexicanos de la mano de nuestra presidenta, la era de la cuarta transformación. Gracias a los titulares de las secretarías que están aquí presentes y que han trabajado, se siguen y seguirán trabajando de la mano del pueblo. Muchísimas gracias. No hay algo más importante para cualquier ciudadano que su vivienda, que su hogar, porque desde el hogar se construye la familia, se construyen los valores, se imagina el futuro, se cimienta el presente. Para todos nosotros, nuestra vivienda simboliza nuestro refugio y nuestra estructura emocional más sólida. Por eso, apoyar a la vivienda es apoyar a lo más sublime de la sociedad. Muchas gracias, doctora Claudia Sheinbaum Pardo y maestra Delfina Gómez Álvarez. Muchas gracias. Gracias por su sensibilidad y visión para el día de hoy entregar más de 6,700 apoyos, los cuales beneficiarán el mismo número de familias. Ixtapaluca las reconoce como fieles sucesoras del liderazgo más significativo en la historia moderna de México. Me refiero al hombre que inició esta gran transformación en todo nuestro país, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un honor, un gran honor. Gracias. Un hombre visionario, de gran sensibilidad, tenacidad, determinación y ante todo, amor al pueblo. También Ixtapaluca le seguimos los pasos a nuestro gran líder Andrés Manuel López Obrador y a ustedes, presidenta y gobernadora. En poco tiempo se inaugurará aquí la planta más grande del mundo de una de las empresas mexicanas líderes. Me refiero a Rotoplas. Somos un pueblo ancestral, somos un municipio con una gran historia. En Tlapacoya, uno de nuestros pueblos tradicionales, se encontró un cráneo con más de 22,000 años de antigüedad. En el Cerro del Elefante se han encontrado pinturas rupestres, flora y fauna, plantas ancestrales y medicinales, claro indicador de la antigüedad de los primeros pobladores. Y es que los ixtapaluquenses tenemos profundas raíces desde los tiempos ancestrales. Evidencia de ello son los basamentos piramidales en Tlalpizáhuac, en Tlapacoya, en Acosac. También tenemos bellezas naturales, como las cascadas de Coatepec o de Río Frío, la luciérnaga que nos visitan a los poblados de Coatepec y de Ávila Camacho, nuestra hermosa gastronomía, pero lo más valioso, su gente de Ixtapaluca. En nuestro territorio, por lo menos, se hablan 35 de las 68 lenguas indígenas nacionales, tales como la náhuatl, mixteco, mazateco, zapoteco, mixe, otomí, totonaco, mazahua, triqui, chinateco y tlapaneco. Es por ello que en Ixtapaluca vivimos nuestro pasado, soñamos nuestro futuro, caminando en el presente. Por eso digo, y siempre lo voy a seguir diciendo, Ixtapaluca es grande por su territorio y su riqueza histórica, pero es más grande por su gente. Bienvenidas, muchas gracias. Favor de ocupar sus lugares. Toca el turno en el uso de la palabra la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Buenas tardes a todas, a todos, a todas, a todos ustedes. Muchísimas gracias por este recibimiento.
Y no les pregunto cómo están, pues porque se ve. Yo también los quiero mucho. ¿Cómo estamos? A ver, creo que nos escuchó bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿verdad? Claro que sí. Agradezco mucho de verdad este cariño que sin duda alguna comentábamos aquí en corto, que la zona oriente es muy cariñosa, es muy generosa y sobre todo más cuando perciben que se traen buenas noticias, se tiene esa atención hacia el pueblo y se tiene la intención de mejorar lo que por derecho corresponde, que es una mejor calidad de vida. Y escuchando también ahorita al compañero presidente municipal, de verdad que emociona mucho cuando se habla de esa cultura, de esas raíces, de ese valor que tienen los habitantes de Iztapaluca. Por eso estoy muy contenta de acompañar a nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en su segundo día de gira de trabajo por el oriente de nuestro querido estado, y estar en Iztapaluca para la entrega de las tarjetas del programa de mejoramiento de vivienda para el bienestar. Así como también le damos la cordial bienvenida a todos los que integran su gabinete. Muchísimas gracias, compañeros, por todo el trabajo, el compromiso que han dado en todas y cada una de las actividades, porque sí quiero comentar que esto que ahorita se presenta no es producto de la casualidad, es producto de un esfuerzo y un trabajo que encabeza nuestra presidenta de la República y que se ha hecho a través precisamente de los que integran su cabildo, junto con nuestros presidentes municipales que han tenido varias reuniones, muchas reuniones, pero no solamente en el escritorio, sino también han ido a recorrer lo que son el territorio. Y eso ayuda mucho porque da cuenta de mayor trascendencia, la importancia real que tienen nuestras comunidades. Y junto con ello también ha trabajado nuestro compañero presidente municipal constitucional de Iztapaluca, maestro Felipe Rafael Albizu de la Luz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros medios de comunicación, a nuestros servidores de la Nación. Muchas gracias, que también se encuentra por acá. Un aplauso a nuestros servidores de la Nación que también están aquí con nosotros y trabajan arduamente. Pero muy en especial quiero agradecer la presencia de todos los vecinos y vecinas de este maravilloso municipio. Muchísimas gracias y el aplauso es para ustedes. Un aplauso muy fuerte a todos los de Iztapaluca. Insisto, es un gusto y es una gran oportunidad que tenemos de recorrer la zona oriente del territorio mexiquense en compañía de nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, para seguir construyendo el bienestar y luchar por lo que tanto queremos, que es el transformar la vida de cada uno de ustedes. Doctora Claudia, sea usted bienvenida a Iztapaluca, un municipio de gente noble, buena, trabajadora, pero también con muchos deseos de prosperar y de mejorar su calidad de vida. Siempre la recibirán con los brazos abiertos, llenos de alegría, de júbilo, pero sobre todo de esperanza. Su presencia refleja la continuidad y el crecimiento de México, siempre bajo el principio que el licenciado Andrés Manuel López Obrador nos enseñó: por el bien de todos, primero los pobres. Les comparto, compañeros, que el día de ayer visitamos los municipios de La Paz, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Hoy venimos de Valle de Chalco y insisto, la presidenta, visitando estos municipios, nos hace entrega de las tarjetas del programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar. Venimos, insisto, de Valle de Chalco y ahorita entregamos, en lo que se refiere aquí al Estado de México, les doy esa noticia, va a ser el estado que va a recibir mayor número de tarjetas, con 100,000 tarjetas, 100,000 viviendas de apoyo. Y en esta primera etapa, aquí en Iztapaluca, se van a entregar 5,777 tarjetas del Banco Bienestar. Y que este es un apoyo económico que se traduce en una mejor calidad de vida para ustedes y sus seres queridos. Gracias al humanismo mexicano que caracteriza a la Cuarta Transformación, el derecho a una vivienda digna se convierte y se irá convirtiendo en una realidad y no en un privilegio. Por ello, insisto, agradezco a nuestra presidenta por tener siempre presente al Estado de México, por apoyarnos y traer la prosperidad que todas y todos anhelamos.
Yo sé que ahorita ella nos va a dar muy buenas noticias, van a ver que vamos a salir bien contentos, pero eso es producto de ese cariño y ese amor que le tiene al Estado de México. Y para finalizar, queridos vecinos de Iztapaluca, lo único que hago aquí con ustedes y con nuestra presidenta es refrendar ese compromiso, así como ante nuestro presidente municipal, refrendamos nuestro compromiso como gobierno estatal. Tengan la certeza de que seguimos trabajando hombro con hombro estos 3 órdenes de gobierno, así como con nuestros diputados, nuestros senadores, porque también son parte fundamental de este trabajo en equipo, y sepan que estaremos de la mano con ustedes, compañeros diputados. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, diputados locales y federales, porque con el poder de servir, el rescate de la zona oriente del Estado de México sigue adelante, con la transparencia, con la austeridad y con el humanismo que caracteriza al gobierno de esta gran nación. Y cuenta con nosotros, doctora Claudia Sheinbaum, estamos a sus órdenes y trabajaremos hombro con hombro con el proyecto de nación. Muchísimas gracias. Solicitamos de manera respetuosa la intervención del director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ingeniero Octavio Romero Oropesa. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Saludo a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República Mexicana. Saludo también a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y al presidente municipal de Iztapaluca, Felipe Rafael Arbizu, a mis compañeros del Gabinete Federal, de los gabinetes estatal y municipal, y aprovecho estos minutos para comentar con ustedes acerca del programa prioritario de la Presidenta de la República, el Programa Nacional de Vivienda. Decirles que la instrucción es la construcción en el país de 1 millón de viviendas, las cuales serán llevadas a cabo 500,000 por la Comisión Nacional de Vivienda, por la CONAVI, y 500,000 desde el Infonavit, para derechohabientes, en el caso del Infonavit, para no derechohabientes, población abierta, en el caso de la CONAVI. Concretamente, para el Estado de México se tienen consideradas 71,000 viviendas. De las cuales 36,000 las construirá CONAVI y 35,000 el Infonavit. Y hablando un poquito más acerca de la zona oriente del Estado de México, de los 10 municipios de la zona oriente, decirles que se tienen contemplados un gran porcentaje en estos municipios, 21,400 viviendas, casi el 30% de todas las viviendas del Estado de México. Estamos trabajando de manera coordinada, gobierno federal, gobierno del Estado, municipios, para el tema del suelo, para el tema de los permisos. Ya estamos a punto de arrancar la construcción de estas viviendas. Decirles también que desde el Infonavit vamos a llevar a cabo varias acciones.
que son relevantes y que van a ser muy importantes para la economía del Estado de México. En la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se otorgaron más de 1 millón de créditos para mejoramiento de vivienda, para reparar, para ampliar, para mejorar viviendas. En esta administración hemos incrementado la meta. Estamos pensando en 1.250.000 créditos para este propósito. Y en el caso concreto del Estado de México, estamos pensando en otorgar 140.000 créditos y para los 10 municipios de la zona oriente del Estado de México, casi arriba del 30% de este monto, 45.000 créditos para el oriente de la ciudad, 10 municipios. Rápidamente decirles, son créditos que van desde los 9,000 hasta los 156,000 pesos, son cantidades importantes, los plazos son de 1 a 10 años, se pueden aplicar en vivienda propia o en la de un familiar directo del beneficiario y con una tasa de interés baja. Esto va a ayudar muchísimo a complementar el programa de mejoramiento de vivienda que tiene el gobierno federal. También quisiera yo referirme a un problema que se viene enfrentando en el Infonavit desde hace muchísimos años, que vienen enfrentando los derechohabientes del Infonavit desde hace muchos años. Primero decirles que en la administración pasada, en la administración del licenciado López Obrador, el Infonavit se fortaleció muchísimo, porque el gobierno del licenciado López Obrador privilegió el incremento al salario mínimo. No hay que olvidar que cuando inició esa administración, el salario mínimo andaba en 80 pesos y cuando terminó el año pasado eran 240 pesos. Entonces, muchísima gente, sobre todo los que menos ganaban, les cambió la vida, les incrementó el ingreso. Pero adicionalmente, y ya hablando del Infonavit, este incremento en los salarios generó un crecimiento en el fondo de vivienda. Cuando inició la administración anterior, habían 140,000 millones de pesos en el fondo de vivienda y cuando se cerró, 800,000 millones. Porque conforme iba creciendo el salario mínimo, la aportación al fondo de vivienda de estos salarios también crecía. Entonces, financieramente, el Infonavit está en una condición inmejorable. Otra de las acciones importantísimas de la anterior administración fue de que se suspendieron los desalojos a las personas que tenían problemas en pagar sus créditos. El presidente de la República prohibió los desalojos de las personas que tenían problemas por no poder pagar y buscó darles una forma de cobranza social, de manera que la gente pudiera pagar. Sin embargo, aun cuando hubo mucho de bueno en el gobierno del licenciado López Obrador, en el Infonavit, en otras administraciones, se tomaron muy malas decisiones. Por ejemplo, se empezaron desde hace 37 años a otorgar créditos
que aunque el derechohabiente pagara de manera puntual sus intereses y su abono a capital, la deuda seguía creciendo, porque a algunos funcionarios de esas épocas se les ocurrió no solo cobrar intereses y capital, sino cobrar el incremento que iba teniendo la inflación o el salario mínimo a través de los años. Esto traía como consecuencia que no solamente no bajaban estos créditos, sino que se triplicaban o se cuatriplicaban. Esta política de crédito trajo como consecuencia que al día de hoy, que el Infonavit tiene en su cartera 6.200.000 créditos, 4 millones están en condiciones de que en lugar de bajar, conforme se paga, suben. Le informamos a la Presidenta de la República, a la doctora Claudia Sheinbaum, de este problema y nos instruyó, y fue muy rápido. Teníamos un mes de haber iniciado la administración, nos instruyó a resolver esta injusticia que se estaba cometiendo. Y desde el año pasado, el 11 de noviembre, de los 4 millones, 2 millones se congelaron. ¿Y qué significa congelarse? Significa que ya no van a subir. Pero eso no corregía el daño que ya se había cometido con muchas familias, con muchos trabajadores. Y adicionalmente al congelamiento se están haciendo quitas de esos montos que artificialmente, injustamente, se habían incrementado. Entonces, se están disminuyendo los montos, se están disminuyendo tasas de interés, se están disminuyendo las mensualidades. Pueden ser, en algunos casos, los 3 beneficios, en otros 2 de 3 o 1 de 3, pero todos y cada uno de los 2 millones de derechohabientes que tienen estos créditos van a recibir estos apoyos. En las próximas semanas van a congelarse los otros 2 millones para llegar a los 4 millones y se les va a dar el mismo tratamiento, quitas de interés, de mensualidad y de montos en sus saldos. En el Estado de México, de esos 4 millones de créditos impagables, 300,000 familias lo estaban padeciendo. Ya al día de hoy, de esas 300,000 familias, 168,000 ya tienen congelado su crédito y 126,000 en las próximas semanas hasta llegar a los 300,000 que le corresponden al Estado de México. Y en lo referente a los 10 municipios del oriente del Estado de México, hay 73,000 familias estaban en esta condición, de las cuales 52,000 ya se congelaron, ya están recibiendo los beneficios adicionales y 21,000 en las próximas semanas quedarán ya con este otorgamiento de beneficios. Otra acción que también contribuye con las acciones del gobierno federal en cuanto a la regularización de las viviendas, de las propiedades, tiene que ver con las hipotecas en el Infonavit.
En el Infonavit hay 2 millones de derechohabientes que, a pesar de los pesares, ya pagaron su crédito y que creen que porque ya pagaron ya están libres de 100 azotes. Pero resulta que más del 95% de quienes ya pagaron no han realizado su liberación de hipoteca en el registro público. De manera que viene un programa, estamos trabajando con la Federación, con el Estado, con los municipios, para ayudar a todos aquellos que ya pagaron su crédito para que lo liberen, para que ya sean legítimamente propietarios de sus predios. Para que tengan ustedes una idea, en el Estado de México 290,000 familias derechohabientes ya pagaron, pero 260,000 necesitan liberar. Y en el caso de los 10 municipios del oriente del Estado, 80,000 derechohabientes, familias, ya pagaron, pero 71,000 están pendientes de liberar. Entonces, este programa está en marcha y seguramente en los próximos meses va a empezar a dar resultados. Estamos seguros de que este compromiso del Programa Nacional de Vivienda, con todas sus derivaciones, se va a poder lograr en esta administración. En primer lugar, y el menos importante, porque tenemos el compromiso y tenemos las ganas, pero el segundo lugar y el más importante, porque tenemos una presidenta de la República que nos trae a paso corto, con la que nos reunimos. Cada 15 días y a veces cada 10. Y ahí estamos con ella y nos está apurando a que se cumplan estos compromisos. Se van a cumplir. Muchas gracias, amigas y amigos. Continuamos con la intervención de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, doctora Edna Vega Rangel. Muy buenos días a todas, a todas. Es un gusto, saludo con cariño y con respeto a nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, a nuestra gobernadora Delfina Gómez y a nuestro querido presidente municipal, con quienes une un largo trayecto de trabajo. A mis compañeras y compañeros de gabinete y sobre todo a ustedes. Este es un día muy, muy especial. Ya habíamos tenido el privilegio de estar en este mismo sitio con el licenciado López Obrador y venir hoy con tan buenas noticias, la verdad es que es sin duda un privilegio. Quisiera comenzar con unas palabras de entusiasmo, que no hacen mucha falta porque el entusiasmo que se siente hoy aquí es mucho la alegría de ustedes. Y de veras gracias por ese respaldo, por esa confianza. Pero sobre todo, sin duda, destacar este gusto que a ustedes y a varios de nosotros que somos parte del equipo, este honor de estar con Claudia hoy. Es para nosotros un privilegio y nos sentimos muy, muy honrados de estar con ella. Estar con Claudia hoy. Nuestra primera
mujer presidenta, quien impulsa los principios y valores de igualdad y participación sustantiva de las mujeres y da continuidad a la transformación política, económica y social en nuestro país. Por eso, como parte de este compromiso del gobierno federal, estatal, municipal, con el pueblo mexicano, hoy estamos cumpliendo uno de los 100 compromisos señalados por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y es dar atención a las necesidades económicas y sociales de la zona oriente de México, con el objetivo de ayudar a la población más vulnerable. En materia de vivienda, en total serán 100,000 apoyos, ya se dijo aquí, y representarán una inversión de más de 4,000 millones de pesos, lo cual, además de beneficiarlos a ustedes respecto a su vivienda, generará 300,000 empleos directos y 450,000 empleos indirectos. Ya señaló la gobernadora Delfina Gómez ayer, también con mucho gusto, con muy buena recepción, iniciamos con los Reyes de La Paz, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl con la entrega de 16,200 tarjetas. Apoyos que se entregan de manera directa y sin intermediarios, siempre priorizando a las familias que más lo necesitan. Esto ha sido una constante desde la creación de los programas sociales. En los 4 años pasados se entregaron más de 297,000 apoyos y ahora en solo un año estamos entregando 100,000 y aquí en la zona oriente del Estado de México. Esta meta tan importante, el que sea aquí en el oriente del Estado de México y el monto del apoyo que pasó de 35,000 a 40,000 pesos, quiero decirles que fue una instrucción clara y contundente de la presidenta de México. Ella lo decidió así y por eso estamos el día de hoy aquí. Hoy vamos a entregar aquí una pequeñita precisión, son 5,700 apoyos de 38 colonias y durante las próximas semanas entregaremos otros 4,800 apoyos. Esperemos que sea muy, muy pronto. Así, para Ixtapaluca serán un total de 10,500 familias que se beneficiarán con este programa. Quisiera hacer hincapié en que este programa se basa en la confianza. Va a haber una tarjeta que es la que hoy se les va a entregar. En próximos días se va a convocar asambleas informativas y en la siguiente semana tendrán el depósito en sus tarjetas. ¿Por qué digo que se basa en la confianza? Porque estamos seguros, seguras que ustedes aplicarán ese recurso de la mejor manera, en lo que ustedes lo decidan, en mejorar su techo, impermeabilizar, cambiar red de electricidad, de agua, lo que ustedes decidan. Aprovechenlo de la mejor manera, lleven en un cuadernito sus gastos, los que sean, para que tengan un control. Al final del programa, los servidores y servidoras de la Nación van a visitarlos para saber en qué aplicaron su recurso. Aprovechenlo al máximo. Vayan ya pensando qué van a hacer, vayan buscando al albañil, al electricista, quienes ustedes deseen, ya váyanlo preparando para que cuando esté el recurso rápido puedan hacer su obra. Este noble programa fue posible gracias a la suma de esfuerzos de varias instituciones. Por supuesto, la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría de Bienestar, la Coordinación de Programas para el Bienestar y mi reconocimiento también a las servidoras de la Nación, a los servidores de la Nación. Sin ellos, este programa tampoco sería posible.
Ya el ingeniero Octavio Romero nos dio las buenas noticias para Infonavit. También muy próximamente, esperemos que para el siguiente evento de entregas Fobiste también nos compartirá muy buenas noticias y van en el mismo sentido, de congelar los pagos mensuales, de hacer quitas al capital y siempre en beneficio para la población. Y otra muy buena noticia es que para la zona oriente del Estado de México llevaremos un programa muy intenso de regularización. Más de 170,000 lotes y viviendas serán regularizados. Y además llevaremos un programa de mejoramiento de espacio público que es muy noble también porque se hace de la mano con ustedes y es la vertiente de obra comunitaria. Acá se realizará la construcción de un deportivo en Río Frío de Juárez y con este modelo de trabajo que se asemeja a la escuela es nuestra, a la clínica es nuestra, es la gente la que se administra, la que decide qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, estas son las buenas noticias, un orgullo poder ser parte del equipo y me sumo a la afirmación del ingeniero Octavio Romero. Esto es posible por el respaldo de la doctora Claudia Sheinbaum, porque cada 15 días nos insiste y cada vez vamos mejor y es por el seguimiento, por la importancia que ella le da que esto es posible. La cercanía y confianza que el pueblo de México ha depositado en el proyecto de nación nos motiva a seguir adelante, por lo que continuaremos trabajando para alcanzar el desarrollo que realmente beneficia a toda la población. Muchas gracias a todas y todos. Procedemos con la entrega de tarjetas a derechohabientes del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar a cargo de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Reciben el derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Adolfo Pérez Miranda. La derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, Marta Díaz Molina. A continuación, hace uso de la palabra el derechohabiente del Programa de Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar en el Estado de México, Adolfo Pérez Miranda. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora presidenta, señora gobernadora, señor presidente Felipe. Muchísimas gracias por este apoyo que nos están dando, no nada más a mí, sino que nos va a beneficiar a bastantes que estamos aquí, que realmente le agradecemos el apoyo que nos está dando, no nada más de esto, sino todos los programas que está llevando, que nos está beneficiando a todo el pueblo mexicano, no nada más a unos, sino, como lo dijeron, ahora sí, estamos viendo ese gobierno que está apoyando a la gente humilde, no nada más a los antes que eran a los altos, que todo era para los hacia arriba, no hacia abajo, que me miraban. Muchísimas gracias por ese gran apoyo y no tengo con qué más palabras que agradecerle. Muchísimas gracias.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto, mucho gusto estar con ustedes aquí en Iztapaluca, con Felipe, el presidente municipal, con Delfina, la gobernadora, nuestra gran gobernadora del Estado de México, y con todo el equipo del Gobierno de México, que en esta... Muchas gracias. Yo amo Iztapaluca. Ya ven que hace poco dije ahí en la mañanera del pueblo, sí saben que hay una mañanera del pueblo, ¿eh? Y entonces dije, cabeza fría, porque no hay que acelerarse a veces. Ayer creo que fue en esa, un señor me dijo, serenidad y paciencia. Pero lo que siempre está por más cabeza fría, serenidad y paciencia, es el amor al pueblo. Ese no se pierde nunca. Y el corazón latiendo por el pueblo de México y por nuestra hermosa patria. Pues el día de hoy estamos aquí, ya escucharon a mis compañeros, estamos aquí para dar el banderazo de salida a este programa, que tiene dos vertientes. El primero, pues, es de el mejoramiento de vivienda que están recibiendo ustedes el día de hoy, que consiste en darles 40,000 pesos para mejorar su vivienda, para que ustedes decidan si quieren arreglar el piso, la loza, la cocina, hacer un cuartito, lo que ustedes decidan. Es total confianza. Además, en muchos lugares de nuestro país podemos encontrar a los mejores albañiles que hay, porque los mejores trabajadores de la construcción son los mexicanos. Que se oiga allá con los vecinos del norte. No solo eso, los mejores trabajadores del campo, los mejores trabajadores de los servicios, los mejores de los mejores de los mejores, aquí del otro lado de la frontera. Por eso siempre desde aquí nuestro cariño, nuestro amor, y si quieren regresar a México, siempre con los brazos abiertos. Bueno, decía que para arreglar un cuartito, cualquier cosa en la casa, siempre hay alguien que nos apoye o nosotros mismos con nuestra mano de obra. Entonces, este recurso es para ustedes. ¿Cómo fueron seleccionados? ¿Cómo se decidió? A ver, yo les pregunto. ¿Les preguntaron si estaban afiliados a algún partido político? ¿Se los hicieron a cambio de un voto? ¿Les dijeron que tenía que haber algo a cambio? Fueron nuestros compañeros de bienestar, los servidores de la nación, que pasaron casa por casa. Hay que darles un aplauso a nuestros compañeros. Hicieron un censo, vieron cómo estaba la vivienda. Ojalá le pudiéramos dar a todos, la verdad, pero a veces el presupuesto no alcanza. Entonces se decide con una máxima, con un principio que nos lo dejó el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Un principio que es la máxima del humanismo mexicano, que dice, por el bien de todos. Ese es el principio del humanismo mexicano, del nuevo modelo de desarrollo. Así fue como fueron seleccionados.
Y vamos a seguir avanzando para que más familias puedan tener derecho a este apoyo de mejoramiento de vivienda. Ya escucharon también pues el trabajo que está haciendo Octavio Romero en el Infonavit para ayudar a todos los que tienen créditos, el trabajo que hace Yabneli en el Fobiste, porque también vamos a condonar deudas en el Fobiste y ayudar a todos aquellos que tienen unas deudas impagables. El 1 millón de viviendas que vamos a hacer en estos 6 años, todo esto es el programa de vivienda. Pero ahora, además del programa de vivienda, venimos a anunciarles otro programa integral, en donde estamos beneficiando a 10 municipios del Estado de México, entre los que se encuentra Iztapaluca. ¿En qué consiste este programa? Pues yo de niña viví en Naucalpan, ahí pasé mis años de primaria. Y conozco muy bien pues toda esta zona del Estado de México porque muchos de nosotros, ahora pues me tocó el encargo de ser presidenta de la República, pero muchos de nosotros que estamos aquí, participamos del movimiento del cual somos parte. Y cuando la maestra Delfina le hicieron el primer fraude electoral, pues estuvimos trabajando en esta zona, la primera vez que compitió por la gubernatura. La segunda vez que compitió, pues también le ayudamos y caminamos parte del Estado de México. Entonces conocemos esta zona del Estado de México y sabemos que aquí viven alrededor de 10 millones de personas en toda esta zona oriente del Estado de México, que de una u otra forma creció alrededor de la Ciudad de México. Es en realidad un conurbado de más de 22 millones de habitantes, toda la zona metropolitana del Valle de México. Pero en el oriente del Estado de México viven 10 millones de habitantes. Fue creciendo mucho esta zona, incluso cuando la ciudad ya no crecía, aquí seguía creciendo el número de viviendas. Y los servicios pues no crecieron al mismo tiempo que crecieron las viviendas. Entonces ahora queremos dotar de servicios a la zona oriente del Estado de México. Por ejemplo, a ver, les pregunto, ¿tienen problemas de agua potable? A ver, levanten la mano. Bueno. ¿Tienen problemas de drenaje? Más de agua que de drenaje. ¿Tienen problema de bacheo? ¿Tienen problemas de luminarias, de luz en la noche? ¿Tienen problemas de seguridad? ¿De tráfico? Bueno, ¿qué es lo que de transporte público? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la propuesta que les venimos a hacer. Vamos a juntar. Miren, a veces yo fui alcaldesa de una delegación de la Ciudad de México antes de ser jefa de gobierno y presidenta. Soy de los pocos presidentes, bueno, presidenta, solo ha habido una. Soy que tuve el privilegio de ser presidenta municipal, gobernadora y luego presidenta. Entonces sé la dificultad de los presidentes municipales, porque hay muchas demandas, muchas solicitudes y el recurso es poco a veces. Y por más que uno esté chambeando, trabajando, a veces no puede la presidencia municipal. Entonces, ahora le vamos a ayudar a Felipe aquí en Iztapaluca.
Y vamos a hacer una bolsa de recursos, bien manejados, bien administrados, con mucha transparencia. Entonces, el municipio va a poner su parte en un fondo, hagan de cuenta, en una cuenta de banco. Ahí pone el municipio lo que le corresponde. La maestra Delfina, desde el gobierno del Estado de México, pone su parte también. Y el gobierno de México, el gobierno federal, ponemos nuestra parte, cada uno. Y entonces hicimos un plan para los 10 municipios. Llevan ya como 4 meses trabajando en este plan. Lo coordina nuestro compañero Armando Quintero, que está por allá, que también fue alcalde él de Iztacalco, allá en la Ciudad de México. Entonces conoce también la problemática. Él coordina a todos los que estamos aquí para hacer un plan de decir, a ver, ¿cuándo inicia el bacheo? ¿Cuándo inicia las obras de agua? ¿Cuándo inicia las obras de drenaje? Todo eso. Entonces ya más o menos tenemos el plan. Aquí le vamos a encargar a Felipe que les esté informando permanentemente, junto con Delfina. Delfina nos va a supervisar. ¿Les parece? Para que se informe cómo va a ser, que ustedes estén bien informados. Cómo se va a invertir en pozos de agua, en obras de distribución de agua potable, en obras de drenaje. No vayamos a hacer primero la pavimentación y luego abramos, como luego se acostumbra, para abrir ¿verdad? Para abrir el drenaje. Entonces, lleva un proceso, pero el objetivo es que ustedes estén muy bien informados de este programa, que tiene el objetivo, pues, de ayudarles a que esta zona, pues, no esté rezagada en los servicios públicos, sino que cuando acabe nuestro gobierno en 6 años, pues sea de las mejores zonas de todo el país. Bueno, les voy a decir, ya lo es. ¿Saben por qué? Por ustedes. Bueno, esto es parte de nuestro proyecto, nuestro programa, nuestra forma de pensar. A esta forma de pensar, el presidente López Obrador le puso un nombre. No sé si recuerdan que por ahí del 2022 se hizo una marcha gigantesca ahí en la Ciudad de México. En esa marcha, que fue de más de 1 millón de personas, él habló y dijo, les propongo que le pongamos un nombre a la forma de gobernar, que le pongamos un nombre al pensamiento que tenemos. Y le nombró el humanismo mexicano. Y por ahí en su libro Gracias, que se lo recomiendo porque es realmente no solamente habla de su vida, sino de cómo se debe gobernar, cómo se debe amar al pueblo, de qué tiene que ver la política y de la historia de México. Él tiene un capítulo que se llama el humanismo mexicano. Y ahí dice que el humanismo mexicano viene de 2 pilares, 2 ejes, que son México. ¿Cuáles son esos pilares? Primero, los pueblos originarios, los pueblos indígenas de México, que son el corazón, nuestra historia y nuestro fundamento. Muy pocos países en el mundo tienen las culturas que surgieron en México. La cultura olmeca, que tiene miles de años. La cultura maya, en el sur-sureste de nuestro país. Fíjense, los mayas sabían de las estrellas, crearon el 0 en las matemáticas, que es muy importante. Ayer decía, no sé si se acuerdan de los números romanos. Bueno, los números romanos son puras X y puras así, bien difíciles, ¿verdad? Bueno, en cambio los mayas crearon una forma de las matemáticas mucho más sencilla, como la que usamos ahora. Tenía
de 20 en 20 en vez de 10 en 10. Pero para eso se necesita el número 0, que es la nada. Un 1 y un 0 pues son 10. Así ellos crearon el 0 y desarrollaron unas matemáticas muy evolucionadas. Hicieron las pirámides, las grandes civilizaciones y sobre todo, además de todo eso, crearon una forma de relacionarse, que es la forma de relacionarse que tenemos los mexicanos, que nunca nos abandonamos, que siempre somos solidarios, fraternos, que nos ayudamos. Eso viene de los pueblos originarios y lo tiene muy pocos pueblos en el mundo. Entonces, un pilar son los pueblos originarios, pero también los pueblos originarios de ahora, porque los mayas de antes viven ahora en el sureste de México. Igual, los mexicas de antes viven ahora. Muchos mexicanos y mexicanas hablan náhuatl, que es la lengua de los antiguos mexicas. Entonces es los pueblos originarios de antes y los de ahora, que por cierto se modificó la Constitución y ahora los pueblos originarios tienen todos los derechos, tienen derecho a tener agua, derecho a tener tierra, que nunca habían tenido esa posibilidad, se las quitaron los españoles cuando llegaron a invadir nuestro país. Bueno, lo que era México, el territorio que hoy es México. La otra parte, el otro pilar, pues es la fecunda historia de nuestro país, las 4 transformaciones. La primera, la independencia de México, esa que nos independizó de la corona española, que tiene héroes como Miguel Hidalgo y Costilla, que fíjense la importancia. Miguel Hidalgo no solamente luchó por la independencia, cuando toca la campana de Dolores y sale a gritar la independencia de México, sino que también luchaba por la justicia. Él abolió la esclavitud en México. Así que desde ahí viene la independencia y la justicia, que son fundamento del movimiento que representamos. Morelos, que escribió la primera Constitución, en realidad con los sentimientos de la nación, que hablaba también de justicia. En aquella época mujeres también como Josefa Ortiz o Leona Vicario, y después el primer presidente de México, Guadalupe Victoria. Esa es la primera transformación, que llevó sufrimiento, guerra, para poder lograrla. Después la segunda transformación, ¿ustedes saben cuál fue la segunda? La reforma. ¿Quién es el gran exponente de la reforma? Benito Juárez García, un indígena zapoteco de Oaxaca, que llevó a México a tener una constitución en donde separó la iglesia del Estado, que están bien las religiones, pero tiene que estar separado el gobierno, el Estado, de la religión. Entonces, la iglesia y el Estado. Eso fue muy importante porque dio paso a la democracia en nuestro país. Pero además, vinieron los franceses a invadir México con Maximiliano y Carlota. Y Juárez tomó su carreta, puso los papeles de la República y se fue por todo el país a organizar a las mexicanas y mexicanos. Y los mexicanos logramos la segunda independencia. Se fueron los franceses y se instauró de nuevo la República. Después la tercera transformación, esa sí es la Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX. Todas esas 3 revoluciones, transformaciones, llevaron sufrimiento, llevaron guerra. Y la cuarta transformación inicia en 2018, aunque viene el movimiento desde antes. ¿Por qué? Porque en 2018 el pueblo de México dijo basta de los gobiernos que se roban el dinero, basta de los gobiernos que gobiernan para unos cuantos, se quiere un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso representa la cuarta transformación. Y es pacífica. El pueblo consciente decidió que por la vía electoral, con los votos, iniciara la cuarta transformación. Ese es el humanismo mexicano, esos son los 2 pilares.
los pueblos originarios y la fecunda historia patria, nuestros héroes, nuestras heroínas. Y eso hace muy fuerte a México y hace muy fuerte a nuestro pueblo. Pues nosotros, que venimos de ese movimiento, gobernamos con los principios del humanismo mexicano, con lo mismo, con la misma forma de gobernar del presidente López Obrador, que es por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y con el pueblo todos sin el pueblo. Esos son los principios del humanismo mexicano. Y así gobernamos. Eso no va a cambiar. No se me va a olvidar de dónde venimos, ni tampoco se me va a olvidar nunca lo que representa el pueblo de México y nuestra historia. Por eso ahora, además de continuar con todos los programas de bienestar, que por cierto ya son derechos en la Constitución, ¿ya sabían eso? La pensión universal adulto mayor ya está en la Constitución de la República. El apoyo a las personas con discapacidad ya es obligación de los gobiernos. El apoyo a los jóvenes de preparatoria también es obligación, todos los programas del bienestar. Pero decimos que seguimos la misma forma de gobernar. Entonces ahora hay 3 nuevos programas de bienestar. El primero es el apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Iniciamos con las de 63 y 64. A ver, ¿alguien aquí ya tiene su tarjeta de 63 y 64? Bueno, las que no han cumplido esa edad y ya viene, y si no, pues vayan por ella porque es para todas. Nadie se queda sin su tarjeta. De las 60 a 64 iniciamos 63 y 64 y luego 60, 61 y 62. Y son 1 millón de mujeres que ya tienen este derecho, este nuevo derecho. Y me preguntan, ¿por qué solo a las mujeres? A ver, ¿por qué? A ver, ¿quiénes somos las que cuidamos de los hijos? A ver, los hombres, ¿quiénes son las que cuidan de los hijos? Bueno, también los hombres, pero principalmente las mujeres. ¿Quiénes somos las que estamos pendientes del hogar siempre? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Que ya se enfermó el marido, que hay tu medicina, que te voy a cuidar viejito. Llegamos a los 60 años. Ya los hijos están grandes, ya se casaron, tienen sus hijos. ¿Y ahora quién nos dejan a cuidar? ¿Quién reconoce ese trabajo? Pues como hay mujer presidenta con A, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, su pensión para el bienestar. Y cuando cumplan 65, pues ya, el pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Ese es el primer programa. El segundo es para las niñas y para los niños. Vamos a iniciar con todos los adolescentes de secundaria. Si van a escuela pública, van a tener su beca, todos y todas, sin excepción. Ya en febrero inician las asambleas en las escuelas, ahí se convoca a los padres y madres de familia para entregarles la tarjeta del bienestar, del Banco del Bienestar, que es el Banco del Pueblo de México, nunca se les olvide eso. Es el único banco que es de la nación y del pueblo de México. Bueno, reciben su tarjeta del Banco del Bienestar y ya para siempre van a tener su beca los de secundaria y luego nos vamos a ir a primaria y a preescolar, porque la educación es un derecho y las familias que tienen hijos en la primaria, en la secundaria siempre gastan y nosotros queremos que no gasten, que el uniforme, los cuadernos, los útiles escolares los utilicen con esta beca
incluso parte de la despensa, si todavía tiene esa necesidad, para poder ayudar a los niños a que puedan salir adelante y que no tengan ninguna preocupación para ir a la escuela. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Todos los adultos mayores, todas y todos, van a recibir a partir de este mes una visita mensual o bimensual, dependiendo del lugar y de su estado de salud. Los va a visitar una enfermera o enfermero, una médica o un médico, va a llevar su mochila con sus instrumentos, va a tener su estetoscopio para medirles el corazón, su equipo para medir la presión, van a detectarles si tienen alta el azúcar en la sangre y otros padecimientos que pudieran tener. Entonces, siempre van a tener la visita de un médico. Si tienen algún padecimiento que no sea grave, ellos mismos se comunican con la Secretaría de Salud y después van a poder recetarles para que puedan tener directo la receta. Y a mediados de este año vamos a empezar a hacer las farmacias del bienestar para que puedan ir ahí a recoger sus medicamentos gratuitos. Vamos a ir poco a poco avanzando en todo el país. Y además, aquí está Alejandro Schwartz, que viene con nosotros. Él es el director del IMSS Bienestar. Les voy a decir, es uno de los mejores doctores de este país, de los mejores médicos. Es médico internista. Y decidió pues no dedicarse a la… Ya ven que muchos médicos estudian en escuelas públicas y luego se dedican a la práctica privada. Pues él decidió que no, que él se iba a dedicar a servir a su pueblo y por eso decidió estar en el IMSS Bienestar a cargo de esta institución. Y le estamos ayudando para ir mejorando todo el tiempo los centros de salud. Ya está el programa La Clínica es Nuestra, ¿sí lo conocen? Bueno, se hace un comité por cada centro de salud, un comité ciudadano. A ese comité se les da recurso y ellos, junto con los médicos, el director del centro de salud, compran el equipamiento, ayudan a arreglar el centro de salud. ¿Por qué lo hacemos así? Porque el gobierno es muy burocrático, es muy difícil luego, de aquí a que uno contrata a una empresa y luego la empresa no sale buena y luego resulta que no se hizo bien la obra. Mejor se lo damos a la gente y que la gente ayude a construir y equipar el centro de salud. De eso se trata La Clínica es Nuestra. Entonces, con eso vamos a ir mejorando los centros de salud y también tiene la tarea de los hospitales. Entonces, poco a poco vamos a ir mejorando, va a haber medicamentos, ya hicimos una compra muy importante de medicamentos, muy transparente, para que a partir del mes de marzo, más o menos, ya vamos a empezar a surtir de todos los medicamentos en los centros de salud, en los hospitales. Pues todo esto es parte de lo que representa la cuarta transformación de la vida pública, que no se nos olvide nunca. Yo quiero decirles que estoy no solo tranquila, sino muy contenta. No hay nada mejor que servir al pueblo. Da un sentido a la vida que no le puede dar nada en este mundo. Por supuesto, la familia, los hijos siempre dan mucha alegría a los nietos, pero servir al pueblo es lo mejor que puede haber. Y yo por eso les agradezco que me permitan servirles. Y que sepan que llevo en el corazón, en la mente y en la historia nuestros principios. Nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.